El 14 de septiembre del año 791 accedía al trono de Asturias Alfonso II, un personaje merecedor de especial atención, engendrado en una vasca por el violento y feroz Fruela, educado en la corte por sus tíos Adosina y Silo, desplazado del trono por su tío Mauregato, refugiado durante años entre sus parientes vascones, que a los 25 años accedió al trono como consecuencia de la derrota sufrida por Bermudo el Diácono. Un personaje que logra escabullirse del intento de rapto llevado a cabo en la aceifa que Ixán I lanzó contra el pequeño reino el mismo año que Alfonso fue coronado. Alguien que tras estas circunstancias sería depuesto por un oscuro levantamiento, tras lo cual se mantuvo en el trono más de 50 años. Y siempre en lucha contra los poderosos ejércitos de Córdoba, que de forma recurrente lanzaban sus huestes contra cualquier punto de su alargado reino que iba del Pirineo al Atlántico, y siempre llevando una vida casta, pura, inmaculada. Con él volvía la energía al trono asturiano después de 34 años de componendas y ominosos tributos pagados al enemigo musulmán, y con él se puede decir que se consolidó el reino de Asturias. Un reino que se constituyó aglutinando los diversos pueblos hispánicos en los que se incluía tanto a los hispanos romanos como a los visigodos, en un tiempo tan tardío como a principios del siglo IX, en el que se renegaba de los visigodos culpándoles de la pérdida de España. Alfonso II es el rey que puede ser considerado forjador de la Reconquista, el rey que ensanchó las fronteras del reino acercándose al río Duero, llevando sus peleas hasta Lisboa y enfrentándose con dos monarcas árabes, Alakam y Abderramán II. Pero la actividad de Alfonso II va más allá. Además de ser un excelente caudillo, guerrero, organizó política, religiosa y administrativamente el reino. Activó la implantación del derecho y también lo organizó socialmente. A ello colaboró el Concilio de Frankfurt del año 794, en que era condenado el adopcionismo difundido por Elipando. Apenas asentado en el trono, tuvo que hacer frente a las aceifas árabes, una por Álava y otra por Galicia. Aceifas que se repetirían anualmente y que en 794 llegaron hasta Oviedo al mando de Abdelmalik. Abdelmalik saqueó Oviedo, pero la aceifa de Abdelmalik sería la última incursión en el corazón del reino. El ejército agareno fue exterminado, posteriormente en Lutos. Excelente lugar por su angostura para llevar a efecto la matanza que tuvo lugar cuando regresaba victoriosa a Córdoba. Ixam se contrarió ante el desastre y organizó nuevas aceifas para el siguiente año, 795, comandadas por Abdelkrim. 10.000 soldados partieron contra Asturias, que los recibió no en las montañas, sino en campo abierto. Craso error. El 18 de septiembre vencieron los sarracenos, que se lanzaron en persecución de las tropas de Alfonso, que sufrieron una nueva derrota, tras la cual se dio lugar a una persecución que cubrió gran parte del pequeño reino. La acción no culminó en exterminio gracias al arribo del invierno. El otro ejército que había atacado por Galicia volvió habiendo dejado gran número de bajas en el intento. Alfonso II fue el fundador de Santiago de Compostela, donde mandó construir un templo en el llamado Campo del Apóstol y le asignó para su sostenimiento el territorio de 3 millas en circunferencia. Y fue quien puso su corte en Oviedo y reconquistó Lisboa, llevando sus fronteras hasta el río Tajo. Por el este, Barcelona sería reconquistada el año 801, tras 84 años de dominación árabe por Luis, fue reconquistada por Luis el Piadoso, Franco.
pero se encontraría con dos partidos entre los españoles. Uno, favorable a los francos porque los liberaba del poder musulmán, y otro contrario, ya que no veían con buenos ojos pasar de la dominación árabe a la dominación franca. Posteriormente sería nombrado conde de Barcelona el godo Vera, que también era conde de Gerona, Besalú, Rasés y Conflent, y lo sería hasta el año 820, cuando fue depuesto por infidelidad a Carlomagno. Pero los levantamientos contra los francos se prolongaron en el tiempo, y el celo hispánico del partido contrario a los francos no jugó en esta ocasión al servicio de la patria, sino al servicio del invasor. Cuando, con el alzamiento antifranco del año 826, Aizón posibilitó que los árabes volviesen a invadir todo el condado de Vic y las comarcas de Lérida, Tarragona y Tortosa. La participación franca en la reconquista así significó no pocos problemas añadidos. Los francos acabaron tomando la mayor parte de lo que con el tiempo sería Cataluña, hasta el río Ebro, en lo que se conoce como Marca Hispánica, denominación utilizada esporádicamente del año 821 al 850, que fue resucitada por Pierre de Marca en 1688 para justificar la incorporación de Cataluña a Francia. Según Marcelo Capdeferro, la Marca Hispánica, que estuvo compuesta de los condados del Rosellón, Gerona, Ampurias, Besalú, Ausona, Urgel, Cerdaña, Barcelona, Pallars, Ribagorza, Sobrarbe, Aragón y Pamplona, no existió en esencia como tal marca o territorio dominado por los francos. Aquí, sin embargo, puede señalarse el punto de inflexión en la pérdida de control hispánico sobre la narbonense, al otro lado del Pirineo. En este tiempo estaban surgiendo otro reino hispánico en los Pirineos, bueno, otro que Navarra, sin que haya llegado a nuestro conocimiento el lugar exacto donde fue fundado. No obstante, para esta época Pamplona estaba en poder de los árabes, y Carlomagno, que después de Barcelona sitió Zaragoza, debió retirarse por la sublevación de los sajones en el norte de sus dominios, al norte de la actual Francia. Pasó por Pamplona, destruyó las murallas y sufrió la emboscada de Roncesvalles, llevada a cabo por los vascones. Era el 15 de agosto de 778. Roncesvalles marca un hito en la conformación de este reino hispánico con la victoria sobre el reino franco, en la persona de Roldán, de donde salió luego el Cantar de Roldán, etc. Que si en la literatura francesa dio lugar a este cantar, al Cantar de Roldán, en la española dio lugar al Altabiscarco Cantúa. Entretanto, los mozárabes empezaron a rebelarse contra el invasor con la esperanza de encontrar el apoyo de los muladís, que como aquellos se encontraban oprimidos por los árabes, quienes ejercían fuertes castigos materializados en las aceifas que venimos relatando, entre las que cobró especial la llevada a cabo el año 795. Cierto descanso para el norte cristiano se dejaba sentir en diversas ocasiones, como sucedió el año 796, cuando a la muerte de Ixam se produjeron serios enfrentamientos contra el nuevo emir por parte de sus tíos, que también eran aspirantes al trono. Bueno, en esta cuestión se sublevó Zaragoza. Los pamploneses habían matado al gobernador, y Alfonso el Casto, aprovechando esas discordias, arrasó Lisboa el año 798, y de allí se llevó un presente que entregó a Carlomagno: 7.000 prisioneros. Esta osadía turbó a los invasores, que enviaron nuevas aceifas, que en el año 801 sufrió una terrible derrota en el desfiladero del Arganzón, y en el 803 Alfonso el Casto pues la volvió a malbaratar en el valle del Pisuerga. Pero el año 801
del cual hemos citado, Alacant acabó recuperando Gerona. Había perdido aquella ceifa, pero por otro lado había recuperado Gerona, Huesca, Lérida, Gerona, Barcelona y Narbona, donde en Narbona degolló a la población, mientras sus tíos los tíos de Alacant, que le acosaban por el trono, se habían hecho con Valencia y con Murcia. Pero Alacant también los venció. A uno lo ejecutó y al otro le dio el Amam, que es la paz musulmana. Con sometimiento, lógicamente. El que recibe el Amam recibe la paz, pero recibe el sometimiento. El año 800, la España liberada conoció un nuevo caudillo, Íñigo Arista, que fue fundador de la primera dinastía navarra. Era Íñigo, familia de los islamizados Banu Qasi, y participó en las reyertas que estos mantuvieron con el poder de Córdoba. Murió el año 850, un año después de haber claudicado los Banu Qasi ante Córdoba. Los Banu Qasi eran una dinastía de Zaragoza muy potente que llegó a autotitularse terceros reyes de España. O sea, no eran cualquier cosa. Pero el buen sol que brillaba para España se vio turbado el año 802 por el alzamiento de un personaje cuyo nombre nos es negado por la historia y que a punto estuvo de dar al traste con Alfonso. Objetivo que no consiguió gracias a que un grupo de fieles venció al rebelde y restituyó en su trono a Alfonso. Durante los siguientes años de su reinado, dedicaría grandes esfuerzos a embellecer el reino con hermosas construcciones e instalando nuevos monasterios desde Bardulia, por Castilla, del nacimiento de Castilla por Vascongadas, digamos, ¿verdad?, hasta Galicia, y repoblando castros y ciudades con la población mozárabe que huía del dominio musulmán. Y es que en estos momentos se había consolidado el frente del noreste, lo que la historiografía francesa de finales del siglo XVII, démonos cuenta, estamos hablando del siglo VIII, pero la historiografía francesa de finales del siglo XVII denominaría marca hispánica. La cultura reverdeció en el reinado de Alfonso II, habiéndose llegado a escribir la conocida como Crónica Asturiana Perdida, cuya existencia fue demostrada por Claudio Sánchez Albornoz. También Alfonso II restableció el gobierno de palacio, que podemos entender como la estructuración del gobierno del reino. Mientras en Córdoba se producían graves altercados con los mozárabes, que fueron salvajemente reprimidos por el emir. El primero de ellos ocurría durante los años 805, 806 y 814, y sus autores, los muladís, que no buscaron la complicidad de sus hermanos mozárabes, fueron duramente reprimidos. Expulsados, marcharon unas 8.000 familias a Fez, donde fueron ubicados separados de la población árabe. El tributo en sangre no fue pequeño. 72 de los conjurados fueron crucificados y en 806 una manifestación callejera de protesta hizo poblar de cruces las márgenes del río Guadalquivir. Otros levantamientos se produjeron en Mérida y en Toledo. La falta de coincidencia religiosa impidió los triunfos que resultaban necesarios a los españoles. Mozárabes y muladís no acababan de colaborar con total confianza, a pesar del ardor patriótico mostrado por su cabecilla, el poeta muladí Gerbib. Solo a la muerte de este, y cuando fue nombrado gobernador en 807, un renegado, Amrus ben Yusuf, se acabó con la revuelta. Y es que urdieron desde el propio gobierno, el propio Amrus, el propio gobernador, el asesinato del nuevo cabecilla de los muladís. El príncipe heredero, Abderramán, al mando de una ceifa, se presentó en Toledo y se hospedó en la alcazaba que los mismos toledanos habían elevado, donde recibió a los españoles más principales y les ofreció un magnífico banquete. Los españoles fueron recibidos de uno en uno, siendo conducidos al centro de la fortaleza, donde se había excavado un gran foso al que eran arrojados, después de haber sido degollados, todos los invitados.
Cuentan los historiadores árabes que fueron asesinados entre 700 y 5.000 toledanos ante la vista de Abderramán, que contaba 14 años. Bueno, las cifras habrá que aquilatarlas, porque matar a 5.000 personas a cuchillo, uno a uno, pues lleva su tiempo. O sea que hay que aquilatar los números, ¿eh? En otros sitios también, pero aquí evidentemente. El trágico día ha pasado a la historia como el día de la olla, y es que los invasores seguían al pie de la letra lo que les manda el califa Omar. Nosotros debemos comernos a los cristianos y nuestros descendientes se deben comer a los suyos mientras que dure el islamismo. Lo estamos diciendo en el siglo XXI, ¿eh? Pero eso tiene una raíz que llega hasta ahí. Cuenta el historiador Ben Al-Qutia lo siguiente, dice: los toledanos eran gente tan revoltosa e insubordinada que no hacían caso de los gobernantes hasta un extremo a que jamás llegaron vasallos de ningún país respecto a sus autoridades. Y sigue relatando que ascendió el número de los muertos a 5.300 y pico. La visión de la espada se le fijó a Abderramán en los ojos. Nunca pudo borrarla mientras vivió. Lo dice Ben Al-Qutia, no lo digo yo. Pero no era solo Toledo. El 31 de agosto del año 813 tuvo lugar en Córdoba la revuelta llamada del Arrabal. El desorden llegó a tal punto que cuando se convocaba a la plegaria, el populacho gritaba dirigiéndose a Alacant: «¡Ven a rezar, borracho! ¡Ven a rezar!». Por su parte, Alacant hizo crucificar a 10 españoles significados cristianos, lo que motivó un levantamiento y la ruina del Arrabal. Acto seguido sacó de todas las viviendas a quienes las habitaban y se les hizo prisioneros. Luego se detuvo a 30 de los más notables de entre ellos, se les ejecutó y se les crucificó cabeza abajo. Y durante 3 días los arrabales de Córdoba sufrieron muertes, incendios, pillajes y destrucciones. Parte de los emigrantes del Arrabal se refugiaron en Fez y otros en la isla de Creta, donde formarían un gobierno autónomo que duró hasta el año 961. Alacant después hizo arrasar el Arrabal y sembrarlo para que no quedara recuerdo de él. Posteriormente lo convertiría en cementerio. Pero este asunto del Arrabal de Secunda no es un hecho aislado, porque los muros del Alcázar no existían solo para prevenir ataques de los enemigos exteriores. Como la Alhambra, el Alcázar de Córdoba era una recelosa fortificación construida para defender al rey de los motines de sus súbditos, y por eso tenía puertas que permitían salir de la ciudad sin pasar por sus calles. En medio de estos acontecimientos, el año 809 moría Aureolo, tradicionalmente considerado como el jefe de los francos en Aragón desde el año 802, aunque su dominio resulta más que dudoso para los historiadores, que lo ponen en relación con el señor de Zaragoza. Le sucedió Aznar I Galíndez, que fue conde hasta el año 820, cuando pasó a ser conde de Cerdeña y de Urgel. Fue depuesto por García I Galíndez, que en el 833 cedió el puesto a su hijo Galindo, que sería conde de Urgel y de Cerdaña. En estas fechas los españoles que habían vivido casi un siglo sojuzgados por los conquistadores, conversos al Islam o fieles a Cristo, habían adquirido conciencia de su fuerza frente a la oligarquía oriental que les dominaba y explotaba. Habían empezado a sufrir con trabajo su situación y habían comenzado a alzarse en los tradicionales núcleos urbanos, otrora catalizadores de la vida política hispana, como eran Mérida, Toledo, Zaragoza y hasta la misma Córdoba. Y es que el siglo IX fue sin lugar a dudas el siglo en que el invasor rompió todos los pactos que había allanado la invasión. Los españoles acabaron siendo despojados de todo derecho y a cambio se les puso graves cargas, entre las que no eran las menores la circuncisión obligatoria y la regalía, llegando el emir a nombrar prelados y a convocar concilios que eran nutridos por representantes del mismo emir. Y todo con la anuencia de algunos prelados, como el del triste recuerdo Saulo, obispo de Córdoba, que en 850 aprobaba los irrefrenables aumentos de impuestos con los que el emir condenaba a los españoles a la pobreza absoluta. No obstante, este obispo acabaría rehabilitado por su actuación ante la persecución iniciada el siguiente año, 851. Bien, volvemos al 822 y este año subía al trono Abderramán II, que además de poseer una sensualidad extrema que le llevaba a abandonar una ceifa
porque había tenido un sueño erótico, se significaría como su padre en la sañuda persecución ejercida sobre el pueblo español y en la feroz represión ejercida sobre su propia gente, que sufrió fuertes discordias civiles entre árabes y bereberes. Aprovechando estas discordias, Toledo volvió a sublevarse, azuzado por el muladí Aksim ad-Darrab, quien mantuvo en pie de guerra a la población hasta que fue muerto en combate el año 831. Estas luchas permitían que Toledo permaneciese libre de la efectiva dominación musulmana, que fue rechazada repetidamente hasta el año 834, cuando tras vencer la última aceifa atacaron el castillo de Calatrava, donde fueron deshechos los toledanos y fue levantada una montaña con sus cabezas, como era costumbre musulmana, y sobre la cual era entonada alabanzas a Alá por un ayatolá. Finalmente, el año 836, y mediante la traición de un muladí, sufrieron asedio por hambre, al que sucumbieron el 16 de junio del 837. Eso sucedía en Toledo, repito. Por su parte, también Mérida se sublevó el 827 y los sublevados mataron al gobernador y se mantuvieron independientes hasta el 833, cuando tras sangrienta lucha fue nuevamente ocupada. La ciudad pidió ayuda a Ludovico Pío, quien les animó a que emigrasen a sus posesiones, algo que no hicieron. Esto no impidió a Abderramán seguir con las incursiones en Asturias. Así, en 823, y mientras gozaba de su harén, envió una aceifa al mando del general Abdelkrim, que ya resabiado de sus experiencias anteriores, prefirió atacar la parte del reino más alejada de Oviedo, Álava. Arrasó el territorio y volvió sin mayores consecuencias. Clara muestra de la debilidad de los invasores frente al reino de Asturias. Nuevas aceifas se repetirían en el año 825 con 3 ejércitos, dos dirigidos a Galicia y uno dirigido a Álava. La idea era conquistar Galicia. La aceifa alavesa fue un éxito para los árabes. Los ejércitos que acometían Galicia fueron exterminados respectivamente en Narón y en Anceo. Esto ocasionó que Abderramán organizase una nueva aceifa para ese mismo año, en una época poco favorable para llevarla a cabo, en diciembre. Fatal fecha. Y no tuvo consecuencias. La siguiente aceifa no sería sino hasta el año 838. 13 años. Y es que Córdoba debió atender los levantamientos de los muladíes, de las que algo hemos tratado y trataremos en más profundidad en su capítulo. Uno de ellos, Muhaud de Mérida, fue derrotado el año 833, tras lo cual se acogió al reino de Asturias con sus tropas, siendo asentado en Sarria, pero en la aceifa de 5 años después volvió con los suyos, no sin antes haber intentado segregar posesiones asturianas para entregarlas a Abderramán. El Casto lo derrotó cerca de Viso y exterminó sus tropas. Es a partir del año 838 cuando, ahogadas en sangre las revueltas de los muladís y de los mozárabes, Abderramán lanzó 2 campañas anuales, no ya una, 2 campañas anuales, una contra Galicia y otra contra Bardulia. Insisto, más o menos por Vizcaya, en fin, por ahí. Siendo que el propio Abderramán encabezó la del año 838. Pero solo durante un corto tiempo, ya que la abandonó al llegar a Guadalajara, motivado por algo que le caracterizaba. Y es que tuvo un sueño erótico que le animó a volver con su harén. Evidentemente no tenía demasiadas afinidades con Alfonso el Casto. Los poetas árabes cantaron tanto la deriva de Abderramán como las barbaridades que su ejército cometió en tierra vasca. Cantaban los poetas árabes que las cabezas solas de los muertos formaron montones altos como colinas. Como represalia, el rey Casto realizó una acción de castigo sobre Medinaceli. El rey Casto moriría el año 842 y de él diría posteriormente Alfonso III. Per multis spacis temporum gloriosam, castam, pudicam, sobriam atque immaculatam vitam duxit, atque insenectute bona postquinquagescit
quinta duos annos regni sui sanctissimum spiritum permissit ad celum, et qui in hoc seculo sanctissimam vital egit, obeto ipse in tumulo pace quieuit era 881. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.